El caluroso sol de Alicante inundaba las estrechas calles del casco antiguo mientras Elisa volvía a casa del trabajo a toda prisa. Sus tacones repiqueteaban sobre los adoquines y su mente se agitaba pensando en la cena. Esta noche iba a venir su suegra, y Elisa notaba cómo la tensión le crispaba los hombros. Elisa era una mujer guapa de unos 30 años, con el pelo largo y castaño y unos expresivos ojos marrones. Trabajaba como profesora en la escuela local y era conocida por su amabilidad y paciencia. Sin embargo, cuando se trataba de su suegra, Reina, incluso la paciencia angelical de Elisa se ponía a prueba. Al acercarse a la casa, Elisa respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Amaba a su marido, Andreas, con todo su corazón, pero su madre era otra historia. Reina, una mujer dominante de unos 60 años, parecía sentir que era su deber interferir en la vida de la joven familia en cada oportunidad. Al abrir la puerta, Elisa oyó la sonora carcajada de Reina desde el salón. «Genial», pensó, «ya está aquí». Arreglándose el pelo y esbozando una sonrisa, Elisa entró en la habitación. «Ah, ahí está nuestra trabajadora», exclamó Reina, levantándose del sofá. Llevaba un vestido de colores brillantes que, en opinión de Elisa, habría sido más apropiado para una mujer de la mitad de su edad. «Andreas y yo ya nos preguntábamos si te habías perdido de camino a casa». Andreas, sentado junto a su madre, lanzó a su mujer una mirada de disculpa. Era un hombre alto y fornido, de ojos amables y sonrisa suave. «Lo siento, cariño, mamá llegó antes de lo que esperábamos», dijo, levantándose para besar a Elise. «No pasa nada», respondió Elisa, intentando que su voz sonara lo más informal posible. «Me alegro de que no me hayas echado de menos». Reina hizo un gesto con la mano. «Nos lo hemos pasado muy bien. Le estaba contando a Andreas lo importante que es que el hombre de la familia lleve bien las finanzas. Sabes, cariño, las mujeres suelen ser demasiado derrochadoras hoy en día». Elise sintió que se le sonrojaban las mejillas. Sabía perfectamente que el comentario iba dirigido a ella. «Estoy segura de que Andreas no tiene motivos para quejarse de nuestras finanzas», dijo, intentando mantener la calma. «Claro que no», se apresuró a intervenir Andreas, percibiendo la creciente tensión. «A Elisa le va muy bien con nuestro presupuesto». Reina apretó los labios, claramente descontenta de que su hijo se pusiera del lado de su mujer. «Bueno, solo quiero asegurarme de que estás pensando en el futuro. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Siempre hay que tener un colchón de seguridad financiera». Elise apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. En lugar de eso, se volvió hacia su marido. «Andreas, ¿podrías ayudarme en la cocina? Tenemos que terminar la cena». Una vez fuera de la vista de Reina, Elisa susurró. «No puedo creer que haya vuelto a hablar de dinero. Creí que habíamos acordado que hablarías con ella de eso». Andreas se encogió de hombros, culpable. «Lo intenté, de verdad. Pero ya conoces a mamá, no escucha». Elisa suspiró. Quería a Andreas, pero su incapacidad para enfrentarse a su madre era una fuente constante de discordia entre ellos. «Tenemos que ser un frente unido, Andreas. Si no, nunca dejará de entrometerse en nuestras vidas». Lo sé», respondió él, abrazando a su mujer. «Intentaré ser más firme la próxima vez». Volvieron al salón, llevando bandejas de comida. Reina empezó inmediatamente a criticar la elección del menú. «¿Oh, paella? ¿Otra vez? Andreas, creía que preferías mi cazuela». «Mamá, sabes que me encanta la paella de Elisa», objetó Andreas en voz baja. «Claro, claro», murmuró Reina, sirviéndose una pequeña porción. «Es increíble lo rápido que los hombres olvidan el sabor de la comida casera cuando se casan». Elisa apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se obligó a respirar hondo antes de contestar. «Reina, estoy segura de que Andreas aprecia toda la comida que se le prepara con cariño, sea tuya o mía». La cena continuó en un ambiente tenso. De vez en cuando, Reina soltaba comentarios mordaces sobre el funcionamiento de la casa, el trabajo de Elisa e incluso su forma de vestir. Andreas intentaba suavizar las cosas, pero sus intentos solo irritaban más a ambas mujeres. Después del postre, Reina se puso seria de repente. «Por cierto, chicos, hay algo de lo que quería hablaros», empezó, y Elisa sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que nada bueno podía esperarse de esta conversación. «Veréis,
Últimamente he tenido algunas dificultades económicas, continuó Reina mirando directamente a su hijo. Nada serio, por supuesto, pero me preguntaba si podrías ayudarme un poco. Andreas miró a Elisa confuso. Por supuesto, mamá, te ayudaremos. ¿Verdad, cariño? Elisa sintió que todo daba un vuelco en su interior. Ella y Andreas apenas llegaban a fin de mes, ahorrando cada euro para el futuro. Nosotros tenemos que hablar de esto, Andreas, dijo con cautela. Reina frunció el ceño de inmediato. ¿Discutirlo? ¿Está bien hablar de ayudar a tu madre? Creía que la familia siempre debía apoyarse mutuamente. Claro que sí, se apresuró a decir Andreas, dirigiendo una mirada suplicante a su mujer. Elisa se sentía acorralada. Sabía que si se negaba ahora, Reina nunca se lo perdonaría, pero si aceptaba, podría sentar un precedente peligroso. Tomémonos nuestro tiempo, dijo finalmente. Andreas y yo lo discutiremos, y te diremos cómo podemos ayudarte. Reina apretó los labios, claramente descontenta con aquella respuesta. Muy bien, si insistes. Pero recuerda que el tiempo apremia. Cuando Reina se marchó por fin, Elisa sintió que la tensión de las últimas horas pesaba sobre ella. Sabía que aquello no había hecho más que empezar, y que el problema económico de Reina podía suponer una seria prueba para su matrimonio. Andreas llamó suavemente a su marido, que estaba fregando los platos en la cocina. Tenemos que hablar seriamente de tu madre y del dinero. Andreas suspiró, secándose las manos con una toalla. Lo sé, cariño, lo sé. Elisa miró por la ventana Alicante de noche, con sus luces titilando en la oscuridad como estrellas lejanas. No podía evitar la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar, y no necesariamente para mejor. Había pasado una semana desde aquella tensa cena. Elise intentó apartar de su mente las insinuaciones de Reina sobre problemas económicos, pero seguían molestándola. Sabía que el tema volvería a surgir tarde o temprano, y temía ese momento. Era una soleada tarde de sábado cuando sonó el timbre. Andreas estaba en el trabajo, le habían llamado para un proyecto urgente. Elisa abrió la puerta y vio a Reina, vestida con su mejor traje y con una amplia sonrisa en la cara. «Elisa, cariño, qué alegría verte», exclamó Reina abrazando a su cuñada. Elisa se tensó, pero se obligó a responder al abrazo. «Hola, Reina. Andreas no está en casa. Está trabajando», dijo Elisa, esperando que su suegra se diera la vuelta y se marchara. Pero Reina se limitó a hacer un gesto con la mano. «Ya lo sé, cariño. He venido a hablar contigo». A Elisa le dio un vuelco el corazón. Invitó a Reina a entrar en la casa, sintiendo que la ansiedad iba en aumento. Se sentaron en el salón, y Reina empezó la conversación desde lejos, hablando de sus amigos, del tiempo, de la nueva tienda que había abierto en la esquina. Elisa escuchaba a medias, esperando a que su suegra llegara al verdadero motivo de su visita. Por fin, después de la tercera taza de té, Reina tosió y miró a Elisa directamente a los ojos. «Querida, ¿recuerdas que te hablé de mis pequeñas dificultades económicas?» Elisa asintió, sintiendo que se le apretaba el estómago. «Pues ahora la situación se ha complicado un poco complicada», continuó Reina, frotándose nerviosamente el borde del bolso. «Necesito ayuda, Elisa. Una ayuda sustancial». «¿Cómo de sustancial, Reina?», preguntó Elisa, tratando de mantener la voz firme. Reina dijo la cantidad, y a Elisa se le cortó la respiración. Era mucho más de lo que esperaba. Casi todos sus ahorros y los de Andreas. «Reina, es una suma muy grande», dijo Elisa con cautela. «Andreas y yo hemos estado ahorrando este dinero para el futuro, para la posible compra de una casa». La cara de Reina cambió al instante. La sonrisa desapareció, dando paso a un ceño fruncido. «¿Así que tu futuro es más importante que mi presente? Soy la madre de tu marido, Elisa. ¿No te das cuenta de lo importante que es?» Elisa sintió que la irritación crecía en su interior. «Me doy cuenta de que es importante, Reina. Pero son nuestros ahorros. No podemos regalarlos». «¿Regalarlos?», exclamó Reina, y en su voz se oían lágrimas. «No te pido que lo regales, te pido que me lo prestes. Devolveré hasta el último céntimo. ¡Lo prometo!». Elisa respiró hondo, tratando de calmarse. «Reina, creo que deberíamos hablar de esto con Andreas. Es una decisión que deberíamos tomar juntos». Pero Reina agarró de repente el brazo de Elisa. «¡No! Andreas no tiene por qué saberlo. Estará preocupado, ansioso.
No querrás disgustarle, ¿verdad? Elisa se quedó de piedra. ¿Me estás pidiendo que le mienta a mi marido? Mentir no, querida. Solo, no se lo digas todavía. Será nuestro pequeño secreto. Reina intentó sonreír, pero la sonrisa salió tensa. Elisa se sintió absorbida por un vórtice de mentiras y manipulación. Sabía que debía negarse, pero la voz de Reina, llena de súplica y a la vez de amenaza oculta, la hizo dudar. No sé, Reina. Es una situación muy difícil, murmuró Elisa. Piensa en lo agradecido que estará Andreas cuando se entere de que has ayudado a su madre en un momento de necesidad. Siguió insistiendo Reina. ¿No se trata de eso la familia? Apoyarse los unos a los otros pase lo que pase. Elisa sintió que su determinación se derretía. Sabía que Andreas quería a su madre, a pesar de todos sus defectos. Y si se negaba ahora, Reina seguramente la presentaría como desalmada y egoísta a los ojos de su marido. De acuerdo, dijo por fin Elisa, sintiendo que pronunciaba esas palabras como de soslayo. Te daré el dinero, pero es un préstamo, Reina, y espero que lo devuelvas lo antes posible. A Reina se le iluminó la cara. Se apresuró a abrazar a Elisa, colmándola de agradecimientos y promesas. Pero Elisa apenas la oyó. El único pensamiento que pasaba por su mente era: ¿qué he hecho? Cuando Reina se marchó, llevándose un cheque por una suma impresionante, Elisa se hundió en el sofá, desolada. Sabía que acababa de cometer un gran error, pero no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Por la noche, cuando Andreas volvió del trabajo, Elisa intentó comportarse como siempre. Cocinó su plato favorito, sonrió y bromeó. Pero por dentro, la culpa y el miedo la corroían. «Pareces tensa esta noche», comentó Andreas cuando se fueron a la cama. «¿Va todo bien?» Elisa se volvió hacia él, luchando contra el impulso de contárselo todo. Pero el recuerdo de la petición de Reina y el miedo a las posibles repercusiones la hicieron guardar silencio. «Todo bien, amor», mintió, sintiendo esas palabras amargas en su lengua. «Solo estoy cansada». Andreas la rodeó con sus brazos y Elisa se apretó contra él, esperando que el calor de su cuerpo ahuyentara el frío que se había instalado en su alma. Pero ni siquiera en los brazos de su marido podía quitarse de la cabeza la idea de que aquel día era el comienzo de algo terrible que destruiría a su familia. Mientras se dormía, Elisa rezaba para que Reina cumpliera su promesa y devolviera el dinero rápidamente. Pero en el fondo sabía que aquello no era más que el principio de sus problemas. Las semanas se convirtieron poco a poco en meses, y el dinero prestado a Reina aún no había sido devuelto. Cada vez que Elisa miraba la cuenta bancaria familiar, sentía que el corazón se le apretaba de preocupación. La mayor parte de sus ahorros habían desaparecido y el sueño de una casa propia parecía lejano e inalcanzable. Andreas notó un cambio en el comportamiento de su mujer. Elisa se volvió más retraída, a menudo perdida en sus propios pensamientos. Empezó a ahorrar dinero en todo, desde la compra hasta la ropa, explicándolo como un deseo de ser más responsable económicamente. «Elisa, ¿seguro que estás bien?», preguntó Andreas un día durante la cena, mientras observaba cómo su mujer picoteaba distraídamente el plato de pasta normal que había sustituido a sus habituales comidas más elaboradas. Elisa se sobresaltó y salió de sus pensamientos. Sí, claro, solo pensaba en el futuro, en cómo administrar mejor nuestro dinero. Andreas frunció el ceño. Pero siempre nos ha ido bien económicamente. ¿Por qué tanta preocupación de repente? Elisa sintió que el corazón le latía más deprisa. Odiaba mentirle a su marido, pero el miedo a exponerse era más fuerte. Es que el mundo está tan inestable ahora. Creo que deberíamos tener más cuidado. Andreas asintió, aunque aún leía duda en sus ojos. De acuerdo, si eso es lo que piensas. Pero no te preocupes demasiado, ¿sí? Saldremos de esta. Elisa intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Si Andreas supiera hasta qué punto realmente no lo estaban, ¿quién verá? Al día siguiente, Elisa decidió que era hora de hablar con Reina. Llamó a su suegra y le propuso quedar en una cafetería cercana a su casa. Reina aceptó, aunque parecía algo molesta. Cuando Elisa llegó a la cafetería, Reina ya estaba sentada en una mesa, tomando un cóctel caro. Elisa frunció el ceño, mirando la bebida. Los problemas económicos de Reina no parecían impedirle disfrutar. «Reina»,
empezó Elisa, intentando hablar con calma. Hace unos meses que te presté el dinero. Me preguntaba cuándo piensas devolvérmelo. Reina apretó los labios. Oh, Elisa, ¿de verdad me has invitado aquí solo para eso? Creía que solo íbamos a tener una agradable charla. Elisa sintió que la ira bullía en su interior, pero trató de contenerse. Reina, esto es muy importante para mí. Para Andreas y para mí. Eran los ahorros de toda nuestra vida. Bueno, ya sabes, resopló Reina. Cuando te pedí ese dinero, no pensé que empezarías a exigírmelo tan pronto. Después de todo, soy la madre de tu marido. ¿No es natural ayudar a tu familia? Elisa respiró hondo, tratando de calmarse. Claro que ayudar a la familia es importante, pero prometiste devolver el dinero. Contábamos con ello. Reina agitó la mano como si quisiera quitarse de encima las palabras de Elisa. Cariño, el dinero no es lo más importante en la vida. Estás demasiado obsesionada con las cosas materiales. Andreas nunca fue así. Andreas no sabe nada de este préstamo, dijo Elisa en voz baja, sintiendo que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Los ojos de Reina se entrecerraron. Y no lo sabrás si eres lista. Piensa en lo disgustado que se pondría si descubriera que su mujer y su madre le ocultaron algo tan importante. Elise sintió que la desesperación la embargaba. Reina, por favor, realmente necesitamos ese dinero. Pensábamos comprar una casa, formar una familia. Oh, ¿así que de eso se trata? Exclamó Reina. ¿Quieres quitarme a mi hijo, alejarlo de su madre? ¡Qué egoísta eres, Elisa! ¿Qué? No, no me refería a eso, protestó Elisa, pero Reina ya se había levantado de la mesa. Creía que querías a Andreas, que querías a nuestra familia. Pero ahora veo que me equivocaba, dijo Reina mirando a Elisa. Si el dinero es más importante para ti que la familia, quizá deberías pensar en tus prioridades. Con estas palabras, Reina se dio la vuelta y salió del café, dejando a Elisa sumida en la confusión y la desesperación. De vuelta en casa, Elisa no pudo contener las lágrimas. Se sentía acorralada, sin saber qué hacer. No podía contarle la verdad a Andreas por miedo a su reacción y a la manipulación de Reina, pero tampoco podía seguir viviendo una mentira, viendo cómo sus sueños y planes se desmoronaban por falta de dinero. Por la noche, cuando Andreas volvió del trabajo, encontró a Elisa sentada a oscuras en el salón. —¿Elisa? ¿Qué te pasa? —preguntó encendiendo la luz y acercándose a su mujer. Elisa miró a su marido y el corazón se le estrujó de amor y de miedo. Sabía que debía decir la verdad, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Nada, mintió de nuevo, odiándose a sí misma por cada palabra. Solo estoy cansada. Sentémonos juntos, ¿vale? Andreas se sentó a su lado en el sofá y la rodeó con el brazo. Elisa se apretó contra él, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. Sabía que no podía guardar el secreto para siempre. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y las consecuencias podrían ser desastrosas para su matrimonio. Pero ahora, en los brazos de su marido, se permitió olvidar por un momento sus miedos y preocupaciones. Mañana sería un nuevo día, y tal vez encontraría la manera de resolver el problema, pero en el fondo, Elisa se daba cuenta de que el tiempo corría en su contra y la situación era cada día más desesperada. Pasaron unas semanas más y la tensión en la familia llegó a un punto crítico. Elisa sintió que ya no podía soportar más la carga de mentiras y el estrés constante. Decidió volver a hablar con Reina, esta vez con más insistencia. Elisa llamó a su suegra y le pidió una reunión. Reina accedió a regañadientes y le propuso reunirse en su casa. Cuando Elisa llegó, se quedó asombrada. El piso de Reina parecía renovado, con muebles nuevos y decoraciones caras. «Reina, tenemos que hablar de dinero», empezó Elisa, apenas cruzado el umbral. Reina suspiró con exagerada irritación. «Otra vez con lo mismo, Elisa. Creía que ya habíamos hablado de esto». «No, Reina, no lo hemos discutido», dijo Elisa con firmeza. «Nos pediste prestada una gran suma de dinero y prometiste devolvérnosla. Han pasado meses y ni siquiera has sacado el tema». Reina frunció el ceño. «¿Qué haces, vigilarme? ¿Contando mis gastos?» «No, pero veo que tienes cosas nuevas mientras Andreas y yo apenas llegamos a fin de mes», replicó Elisa, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «Oh, Elisa, eres tan voluble». Reina sacudió la cabeza. «¿No te das cuenta de que la familia es más importante que el dinero? Soy la madre de Andreas, y le escandalizaría saber cómo me tratas».
No te atrevas a utilizar a Andreas contra mí, exclamó Elisa. Tú misma insististe en ocultarle esto. Reina cambió repentinamente de táctica. Su rostro adoptó una expresión dolida. Eres tan fría conmigo, Elisa. Creía que éramos familia. ¿No te das cuenta de lo que estoy pasando? Necesitaba estos muebles por mi salud. Me duele la espalda, ¿sabes? Elisa sintió que su determinación empezaba a flaquear. Reina, comprendo que tengas dificultades, pero ese dinero eran nuestros ahorros. Pensábamos comprar una casa, formar una familia. «Oh, así que es eso», exclamó Reina de repente. Su tono volvió a ser áspero. «¿Quieres quedarte embarazada y atar a mi hijo a ti? ¿Para eso quieres ese dinero?» Elisa se quedó estupefacta ante aquella repentina acusación. «¿Qué? No, Reina, lo malinterpretas todo». «Lo entiendo todo perfectamente», la interrumpió Reina. «Quieres quitarme a mi hijo. Primero el dinero, luego la casa lejos de mí, y ahora el bebé». «Reina, por favor, hablemos con calma», intentó calmarla Elisa, pero Reina ya estaba furiosa. «¡Fuera de mi casa!», gritó. «No dejaré que arruines a nuestra familia con tu avaricia». Elisa miró sorprendida a su suegra. «Reina, tú no entiendes». «No, eres tú la que no lo entiende», replicó Reina, repentinamente calmada. Su voz se volvió fría y amenazadora. «Si sigues presionándome con ese dinero, le diré a Andreas que lo cogiste sin que él lo supiera. ¿Qué crees que pensará de una esposa que le miente y roba los ahorros de la familia?» Elisa sintió que la sangre se le salía de la cara. «Tú, no te atreverías». «Ponme a prueba», sonrió Reina. «Ahora lárgate». Elisa salió del piso de Reina sintiéndose completamente derrotada. Caminaba por las calles de Alicante, sin fijarse en el sol, el mar o los turistas que la rodeaban. Su mente daba vueltas pensando en cómo había podido dejar que la situación llegara tan lejos. Al volver a casa, Elisa encontró a Andreas ya allí. Parecía preocupado. «Elisa, ¿dónde has estado? Te he llamado varias veces», dijo. Elisa se quedó paralizada, sin saber qué contestar. Salí a dar un paseo. Necesitaba pensar». Andreas frunció el ceño. «Elisa, ¿qué pasa? Últimamente no eres tú misma. Estás siempre nerviosa, evitándome. Incluso he notado que evitas a mi madre. Hoy me ha llamado y me ha dicho que estabas en su casa y que actuabas raro». Elisa sintió que el pánico la invadía. «Andreas, yo...» «No, Elisa, basta de excusas», la interrumpió Andreas. «Quiero saber la verdad. ¿Qué hay entre tú y mi madre?» Elisa miró fijamente a su marido, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Sabía que tenía que decir la verdad, pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. «Andreas, yo... no puedo hablar de esto ahora», se le escapó. El rostro de Andreas se ensombreció. «Así que, después de todo, algo está pasando. Elisa, siempre hemos sido sinceros el uno con el otro. ¿Por qué no puedes decirme qué es?» Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Por favor, Andreas, dame un poco de tiempo. Te prometo que te lo explicaré todo. Pero ahora no». Andreas la miró durante un largo momento y luego negó con la cabeza. «De acuerdo, Elisa, te daré tiempo, pero que sepas que esto no puede durar para siempre. Te quiero y quiero ayudarte, pero no puedo hacerlo si no eres sincera conmigo». Con esas palabras, se marchó al dormitorio, dejando a Elise sola en el salón. Se hundió en el sofá y sintió que le quedaban las últimas fuerzas. Sabía que se había acorralado en un rincón del que no podía salir. Por un lado estaba Reina con sus amenazas y manipulaciones. Por otro, Andreas, a quien amaba más que a nada en el mundo, pero a quien había estado mintiendo todo este tiempo. Elisa se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Pero tomara la decisión que tomara, amenazaba con destruir su familia y su vida. Los días siguientes en casa de Elisa y Andreas transcurrieron en un silencio opresivo. La pareja, antes cercana y abierta, parecía vivir ahora en mundos diferentes. Andreas intentaba hablar con su mujer, pero Elisa evitaba las respuestas directas, lo que no hacía sino aumentar sus sospechas y su ansiedad. Una mañana, mientras desayunaban en tenso silencio, sonó el teléfono. Era Reina. «Andreas, querido», sonó su voz. «Estaba pensando que podríamos cenar juntos esta noche. Hace tanto tiempo que no os veo a Elisa y a ti».
Andreas miró a su mujer. Elisa palideció y negó débilmente con la cabeza. «Mamá, no estoy seguro de que hoy sea conveniente». Andreas empezó, pero Reina lo interrumpió. ¿Otra vez Elisa poniendo excusas? La voz de Reina tenía un tono de fingida decepción. Empiezo a pensar que me está evitando. Elisa apretó los puños bajo la mesa. Sabía que Reina intentaba crear un conflicto a propósito. Andreas frunció el ceño. «Mamá, no es eso. Nosotros solo...» «No, está bien», intervino de pronto Elisa, sorprendiéndose a sí misma y a su marido. «Vamos a cenar juntos». Cuando terminó la llamada, Andreas miró sorprendido a su mujer. Creía que no querías ir. Elisa respiró hondo. Pensé que tal vez era hora de aclarar las cosas. Por la noche llegaron a casa de Reina. El ambiente fue tenso desde el principio. Reina se revolvía en la cocina y de vez en cuando lanzaba comentarios mordaces a Elisa. «Oh, Elisa querida, ¿podrías ayudarme con la ensalada? Aunque probablemente sea demasiado complicada para ti», dijo Reina con fingida preocupación. Elisa apretó los dientes pero guardó silencio. Notó cómo Andreas fruncía el ceño al oír las palabras de su madre. Durante la cena, la conversación giró en torno a temas insignificantes, hasta que Reina cambió repentinamente de tema. «Andreas, cariño, quería consultarte», empezó ella. «Estoy pensando en hacer algunas reformas en el piso. ¿Quizá podrías ayudarme económicamente?» Elise casi se atraganta. No podía creer que Reina se atreviera a pedirle más dinero después de todo lo que había pasado. Andreas parecía sorprendido. «Mamá, no estoy seguro de que sea el momento adecuado. Elisa y yo estamos intentando ahorrar para una casa». «Oh, lo entiendo», suspiró Reina. «Solo pensé que querrías ayudar a tu madre. Pero por lo visto hay gente que piensa que hay cosas más importantes que la familia». Lanzó una mirada significativa a Elisa. Elisa sintió que la ira crecía en su interior. «Reina, ya hemos hablado de esto», dijo, intentando mantener la calma. Andreas desvió la mirada de su madre a su mujer. «¿De qué habéis hablado? ¿Qué está pasando?» «Oh, no mucho». Reina hizo un gesto con la mano. «Es solo que Elisa parece pensar que el dinero es más importante que los lazos familiares». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Elisa se levantó bruscamente de la mesa. «¡Basta ya! No dejaré que nos manipules más». «¡Elisa!», exclamó sorprendido Andreas. «No, Andreas, debes saber la verdad». Elisa se volvió hacia su marido. «Tu madre nos pidió prestada una gran suma de dinero, todos nuestros ahorros. Prometió devolverlo, pero en lugar de eso se gasta el dinero en ella misma y se niega a devolverlo». Andreas palideció. «¿Qué, mamá, es verdad?» Reina parecía indignada. «¿Cómo te atreves? Nunca te he quitado dinero. Elisa, le estás mintiendo a mi hijo». «No, Reina, no más mentiras», dijo Elisa con firmeza. «Puedo enseñarle a Andreas el extracto de la cuenta. Cogiste ese dinero y me hiciste callar amenazándome con destruir nuestra familia». Andreas parecía perdido. «No lo entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenía miedo», admitió Elisa, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Tenía miedo de que eligieras el bando de tu madre, de que no me creyeras». Reina intentó coger la mano de su hijo. «Andreas, cariño, tú no la creerías, ¿verdad? Soy tu madre, yo nunca...» Pero Andreas le apartó la mano de un tirón. «Ya basta, mamá. Quiero oír toda la verdad, ahora». La hora siguiente transcurrió entre acaloradas explicaciones y acusaciones. Reina intentó negarlo todo, pero bajo la presión de las pruebas y las persistentes preguntas de su hijo, finalmente confesó. «Solo quería una vida mejor», sollozó. «Te he dado toda mi vida. ¿No merezco un poco de consuelo en mi vejez?» Andreas parecía desolado. «Mamá, ¿cómo has podido? ¿Y tú, Elisa? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Elisa se sintió culpable, pero también aliviada. «Debería habértelo dicho enseguida. Cometí un error y lo siento». Andreas permaneció en silencio durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había oído. Finalmente se levantó. «Tenemos que irnos ya. Mamá, hablaremos de esto más tarde. Por ahora, tengo mucho en qué pensar». Salieron de la casa de Reina en un pesado silencio. Durante todo el camino, ni Elisa ni Andreas dijeron una palabra. Ambos se dieron cuenta de que esa noche había cambiado sus vidas para siempre. En casa, Andreas finalmente rompió el silencio. «No sé qué pensar, Elisa.
Siento que las dos mujeres en las que más confiaba me han traicionado. Elisa sintió que se le partía el corazón. Andreas, sé que lo que hice estuvo mal, pero te quería tanto que tenía miedo de perderte. Pensé que podría resolver este problema yo sola. Andreas negó con la cabeza. Necesito tiempo, Elisa. Ahora mismo no puedo tomar ninguna decisión. Me voy a dormir a la habitación de invitados. Cuando la puerta de la habitación de invitados se cerró tras Andreas, Elisa se hundió en el suelo del pasillo, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Sabía que había asestado un duro golpe a su matrimonio con sus acciones, y no estaba segura de si alguna vez podrían reconstruir la confianza que antes había existido entre ellos. Esa noche, ambos cónyuges no pudieron dormir, atormentados por los pensamientos sobre el futuro de su familia y sobre cómo una mentira había conseguido destruir todo lo que habían construido juntos durante tanto tiempo. Había pasado una semana desde aquella nefasta cena en casa de Reina. El ambiente en casa de Elisa y Andreas seguía siendo tenso. Andreas seguía durmiendo en la habitación de invitados y sus conversaciones se limitaban a asuntos domésticos. Elisa sentía que el abismo entre ellos crecía día a día. Una mañana, cuando Andreas se fue a trabajar, Elisa decidió que había llegado el momento de actuar. No podía permitir que su error arruinara su matrimonio y su futuro. Se sentó frente al ordenador y empezó a buscar formas de recuperar su dinero. Lo primero que hizo Elisa fue comprobar su cuenta bancaria conjunta. Cuando vio lo vacía que estaba, sintió un nudo en la garganta. Sus sueños de tener una casa propia parecían ahora tan lejanos. No, no puedo rendirme, se susurró Elisa. Abrió un nuevo documento y empezó a trazar un plan de acción. 1. Hablar con el banco sobre la posibilidad de un préstamo. 2. Buscar otro trabajo. 3. Vende las cosas que no necesites. 4. Buscar asesoramiento legal sobre la deuda de Reina. Elisa emprendió su plan con la determinación de una persona desesperada. Llamó al banco y concertó una cita con un gestor. Después actualizó su currículum y empezó a buscar trabajo de tutora y de profesora online. Por la noche, cuando Andreas llegó a casa del trabajo, Elisa decidió tener una conversación. «Andreas, ¿podemos hablar?», preguntó, frotándose nerviosamente el borde de la blusa. Andreas suspiró, pero asintió. Se sentaron a la mesa de la cocina y un muro invisible pareció crecer entre ellos. «Sé que cometí un gran error», empezó Elisa. «Y entiendo que estés enfadado y decepcionado, pero quiero arreglarlo. He elaborado un plan para recuperar mi dinero». Le contó sus ideas a Andreas. Él escuchó en silencio, con el rostro impenetrable. «Incluso estoy pensando en vender mis joyas», añadió Elisa. «Incluido el anillo de compromiso que me regalaste». Aquellas palabras parecieron atravesar la coraza de Andreas. Sacudió la cabeza. «No, Elisa, no tienes que vender el anillo. Es demasiado». «Pero tengo que hacer algo, Andreas». Elisa sonaba desesperada en su voz. «No puedo dejar que esta situación destruya nuestra familia». Andreas guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja: «No se trata solo de dinero, Elisa. Se trata de la confianza. Llevas meses ocultándomelo. ¿Cómo puedo estar segura de que no ocultas algo más?». Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sé que traicioné tu confianza, y daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar de opinión. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es intentar arreglar las cosas y demostrarte que puedes volver a confiar en mí». Andreas asintió, pero aún podía leer el dolor en sus ojos. «Necesito tiempo, Elisa. No sé si alguna vez podré superarlo del todo». Al día siguiente, Elisa fue al banco. El director escuchó su historia con simpatía, pero las noticias fueron decepcionantes. «Lamentablemente, señorita Elisa, dada su actual situación financiera, no podemos concederle un préstamo por ese importe», le dijo. Elisa sintió que se le escapaba la esperanza, pero no estaba dispuesta a rendirse. Salió del banco y se dirigió directamente a la oficina de asistencia jurídica. El abogado, tras escuchar su historia, frunce el ceño. «La situación es complicada, sobre todo porque no hay un contrato de préstamo por escrito, pero podemos intentar presionar a su suegra legalmente». Elisa dudó. Sabía que una acción legal contra Reina podría destruir definitivamente a su familia. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Esa tarde recibió un mensaje de la escuela donde trabajaba.
Le ofrecieron hacer horas extra y dar una clase nocturna para adultos. Elisa aceptó de inmediato, aunque eso significaba pasar menos tiempo en casa y una carga de trabajo aún mayor. Cuando se lo contó a Andreas, se mostró preocupado. Elisa, ¿estás segura de que puedes soportar esta carga de trabajo? No tengo elección, Andreas, respondió ella. Tengo que hacer todo lo posible para recuperar ese dinero. Andreas negó con la cabeza. No quiero que te pongas en un aprieto. Quizá deberíamos pensar en vender el piso. Elisa se sorprendió ante la sugerencia. Pero es nuestra casa. Hemos puesto mucho trabajo en él. Lo sé, suspiró Andreas. Pero quizá necesitemos empezar de nuevo, en todos los sentidos. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ellos, llenas de significado tácito. Elisa sintió que el miedo le atenazaba el corazón. ¿De verdad Andreas pensaba dejarla? Al día siguiente, Elisa decidió volver a hablar con Reina. Esperaba que tal vez, tras la exposición, Reina entrara en razón y accediera a devolver al menos parte del dinero. Llamó al timbre del piso de su suegra, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Reina abrió la puerta y al ver a Elisa, intentó cerrarla de golpe. «Reina, por favor, tenemos que hablar». Elisa sostuvo la puerta abierta. «No tenemos nada de qué hablar», cortó Reina. «Arruinaste mi relación con mi hijo. ¿Estás satisfecha?» Elisa sintió que la ira crecía en su interior. «¿Yo la arruiné? Tú eres la que se llevó nuestro dinero y se negó a devolvérnoslo». «No he cogido nada que no me pertenezca», replicó Reina con frialdad. «Soy la madre de Andreas. Todo lo que tiene también me pertenece». Elisa no daba crédito a lo que oía. «Reina, por favor, si no devuelves el dinero podríamos perderlo todo. Andreas podría dejarme». Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de Reina. «Oh, de verdad, bueno, quizás sea lo mejor. Nunca fuiste lo bastante bueno para mi hijo». Con esas palabras cerró la puerta de un portazo, dejando a Elisa en el pasillo, aturdida y derrotada. De vuelta a casa, Elisa sintió que la desesperación la invadía. Parecía que cada intento que hacía por arreglar la situación solo empeoraba las cosas. No sabía cuánto más podría aguantar. Al entrar en el piso, Elisa vio a Andreas sentado en el sofá con expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo, y Elisa sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Se sentó a su lado, preparándose para lo peor. ¿Podría ser este realmente el final? ¿Podría un error, una decisión equivocada, arruinar toda su vida? Elise miró a su marido y sintió que se le partía el corazón de miedo y arrepentimiento. Sabía que, dijera lo que dijera Andreas, sus vidas no volverían a ser las mismas. Elisa se sentó en el sofá junto a Andreas, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Esperó a ver qué decía, preparándose para lo peor. Andreas respiró hondo y empezó. «Elisa, he estado pensando mucho estos últimos días. Sobre nosotros, sobre mamá, sobre todo este asunto del dinero». Elisa contuvo la respiración, esperando a que continuara. «He decidido que tenemos que hablar con mamá, juntos», dijo Andreas. «Quiero escuchar su versión de la historia, y quiero que lo solucionemos de una vez por todas». Elisa sintió alivio mezclado con ansiedad. «¿Estás segura? Ya sabes cómo puede cambiar las cosas». Andreas asintió. «Lo sé, pero también sé que no podemos seguir adelante hasta que solucionemos esto». Al día siguiente fueron a la casa de Reina. Cuando ella abrió la puerta y los vio a los dos, su rostro mostró una expresión de sorpresa, rápidamente sustituida por recelo. «Andreas, querido, y... Elisa». Reina intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «¿Qué os trae por aquí?» «Mamá, tenemos que hablar», dijo Andreas con firmeza. «Sobre todo». Caminaron hasta el salón. Reina se frotó nerviosamente el borde de la blusa mientras Andreas y Elisa se sentaban en el sofá frente a ella. «Mamá», empezó Andreas, «quiero que me digas la verdad sobre el dinero que nos quitaste». Reina se puso pálida. «Andreas, querido, no sé de qué estás hablando. Nunca os he quitado dinero». Elisa sintió que la ira aumentaba en su interior. «Reina, por favor, deja de mentir. Sabes que no es verdad». Reina lanzó a Elisa una mirada furiosa. «¿Cómo te atreves a acusarme? Andreas, ¿de verdad crees que esto...» «Mamá, para», la interrumpió Andreas.
He visto los extractos bancarios. Sé que retiraron una gran suma de dinero de nuestra cuenta, y sé que fuiste tú. Reina parecía haber recibido un puñetazo. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Yo no. No fue así. ¿Entonces cómo fue, mamá? Preguntó Andreas con voz cansada y decepcionada. Y entonces Reina se derrumbó. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando empezó a hablar. Solo quería un poco de consuelo. Toda mi vida me he sacrificado por ti, Andreas. ¿No merezco algo a cambio? Andreas parecía atónito. Mamá, si necesitabas dinero podías habérmelo pedido. ¿Por qué era necesario todo esto? Porque sabía que no le habrías dado tanto, dijo Elisa en voz baja. ¿Verdad, Reina? Reina lanzó una mirada de odio a Elisa. Tú no entiendes nada. Llegaste a esta familia y me quitaste a mi hijo. ¿Y ahora quieres quitarme también lo último que me queda? ¡Mamá!, exclamó Andreas. Elisa no te ha quitado a nadie. Os quiero a los dos, pero ahora mismo no sé qué pensar de ti. Reina rompió a llorar aún con más fuerza. ¿La eliges a ella antes que a mí? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Andreas negó con la cabeza. No elijo a nadie, mamá. Solo quiero verdad y justicia. ¿Justicia? Reina resopló. ¿Y es justo que me dejen sola mientras tú disfrutas de tu feliz vida de casado? Reina, intervino Elisa, intentando hablar con calma. Nunca hemos querido dejarte de lado. Te invitamos a cenas, a vacaciones. ¡Sí, para ver cómo me quitabais a mi hijo!, gritó Reina. Andreas se puso en pie de un salto. ¡Basta ya, mamá! No soy una cosa para que me quiten. Soy un hombre adulto y elegí a Elisa para mí. Y ahora elijo ser honesto y justo. Se volvió hacia Elisa. Elisa, sé que intentaste protegerme ocultando la verdad, pero eso estaba mal. Deberíamos haberlo solucionado juntos. Luego volvió a mirar a su madre. ¿Y tú, mamá? Te quiero, pero lo que hiciste es imperdonable. Tienes que devolver el dinero. Reina puso cara de haber sido traicionada. Pero no tengo tanto dinero, Andreas. Me lo he gastado. Elisa sintió que la desesperación la invadía. ¿En qué? Reina, eran todos nuestros ahorros. En reformas, en muebles nuevos, en viajes, murmuró Reina. Me lo merecía. Andreas sacudió la cabeza. Su rostro expresaba una profunda decepción. Mamá, tienes que encontrar la manera de recuperar ese dinero. Vende algo, pide un préstamo, pero tienes que hacerlo. ¿O qué? Preguntó Reina desafiante. ¿Te rendirás conmigo? ¿Elegirás a esta mujer antes que a tu propia madre? Ya he dicho que no elijo a nadie, respondió Andreas cansado. Pero si no devuelves el dinero, si no intentas deshacer lo que has hecho, sí, puede que tenga que reconsiderar nuestra relación. Aquellas palabras parecieron llegar por fin a Reina. Se puso pálida y se desplomó en su silla. Lo intentaré, susurró. Pero no me dejes, Andreas. Andreas asintió, pero había una profunda tristeza en sus ojos. Nos vamos, mamá. Piensa en lo que has hecho y en cómo arreglarlo. Y, por favor, no intentes manipularnos más. Mientras salían del piso de Reina, Elisa se sentía emocionalmente agotada. Miró a Andreas sin saber qué decir. Andreas guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: No sé si alguna vez recuperaremos ese dinero, Elisa, pero sí sé una cosa. Debemos aprender a confiar plenamente el uno en el otro, sin secretos, sin mentiras. De lo contrario, no tendremos futuro. Elisa asintió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Te lo prometo, Andreas. No más secretos. Volvieron a casa cogidos de la mano por las calles de Alicante. Ambos se dieron cuenta de que aquello era solo el principio de un largo y difícil viaje para reconstruir la confianza y sanar a su familia. Pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, a pesar de las dificultades que les aguardaban. Había pasado una semana desde la dramática conversación con Reina, pero la tensión en casa de Elisa y Andreas no solo no había disminuido, sino que parecía haber alcanzado un nuevo pico. A pesar de su promesa de ser sinceros el uno con el otro, era como si hubiera crecido un muro invisible entre la pareja. Elisa podía sentir cómo Andreas se alejaba de ella cada día. Apenas le dirigía la palabra, llegaba tarde a casa y se marchaba temprano por la mañana.
Cuando ella intentaba hablar con él, respondía con una sola palabra o se iba a otra habitación. Una noche, cuando el silencio en la casa se hizo insoportable, Elisa se atrevió a romper el silencio. «Andreas, por favor, háblame», le suplicó. «No puedo seguir así». Andreas levantó la vista del libro que estaba leyendo. Su mirada era fría y distante. «¿De qué quieres hablar, Elisa? ¿De cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿O de cómo me engañó mi propia madre?» Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sé que cometí un terrible error, pero estoy intentando enmendarlo. Hago horas extras, busco trabajo extra. No se trata del dinero», estalló Andreas de repente. «Se trata de confianza, Elisa. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto? ¿Cómo puedo estar seguro de que no me ocultas algo más?» Sus palabras golpearon a Elisa como una bofetada. «Yo nunca, Andreas, te quiero. Lo hice porque tenía miedo de perderte». «Y ahora podrías perderme por tus mentiras», replicó fríamente Andreas. Elisa sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Qué quieres decir?» Andreas suspiró. «No lo sé, Elisa. No sé si podremos superarlo. Quizá necesitemos tiempo para pensarlo, separados». Aquellas palabras se clavaron como un cuchillo en el corazón de Elisa. «¿Tú quieres romper?» «No sé lo que quiero», respondió Andreas. «Lo único que sé es que ahora no puedo estar cerca de ti. Necesito espacio». Con esas palabras se levantó y salió de la habitación, dejando a Elisa sola con su dolor y desesperación. Al día siguiente, Elisa encontró a Andreas haciendo la maleta. «¿A dónde vas?», preguntó, sintiendo que el pánico la invadía. «Me quedo con un amigo por un tiempo», respondió Andreas sin mirarla a los ojos. «Necesito ordenar mis sentimientos». Elisa quiso gritar, rogarle que se quedara, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Observó en silencio cómo Andreas se alejaba llevándose un trozo de su corazón. Al quedarse sola en el piso vacío, Elisa sintió que la desesperación la invadía. Se tiró al suelo en el pasillo y rompió a llorar, incapaz de contener el dolor que la desgarraba por dentro. Los días pasaban con una lentitud angustiosa. Elisa intentaba sumergirse en su trabajo para no tener que pensar en su vida que se desmoronaba. Hizo horas extra en la escuela, encontró trabajos a tiempo parcial en Internet, pero nada podía mitigar el dolor de su corazón. Un día, al volver a casa tras una jornada especialmente dura, Elisa se encontró con Reina en el supermercado. «Mira quién está aquí», dijo Reina con sarcasmo. «¿Qué tal, querida cuñada? O ya excuñada». Elisa sintió que la ira aumentaba en su interior. «Todo esto es por tu culpa, Reina. Arruinaste nuestra familia con tu avaricia y manipulación». Reina sonrió. «¿Yo? Tú fuiste quien mintió a mi hijo, traicionaste su confianza. Siempre supe que no eras digna de Andreas». «¿Y tú eres digna de ser su madre?», soltó Elisa. «Le engañaste, le robaste nuestro dinero». «Lo hice por su bien», exclamó Reina, «para protegerle de alguien como tú». Su altercado atrajo la atención de los demás compradores. Elisa sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda, dejando atrás sus compras. En casa, volvió a intentar ponerse en contacto con Andreas, pero él no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. La desesperación de Elisa crecía día a día. En un intento de mejorar las cosas, Elisa decidió vender sus joyas, incluido el anillo de compromiso. Cada paso hasta la joyería era doloroso para su corazón. Cuando el joyero le dijo cuánto estaba dispuesto a pagar por el anillo, Elisa sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Este anillo era un símbolo de su amor, de su promesa mutua, y ahora lo vendía para enmendar su error. Esa noche, sentada en su piso vacío con el dinero de la venta del anillo, Elisa se sintió más sola que nunca. Sacó la foto de ella y Andreas tan felices y se la apretó contra el pecho. «Por favor, vuelve conmigo», susurró en el vacío. «Haré lo que sea para arreglar esto. Solo dame una oportunidad». Pero su respuesta fue solo el silencio del piso vacío. Elisa sintió que su mundo se desmoronaba y se sentía impotente para cambiar nada. Sabía que tenía que seguir luchando por su matrimonio, por su amor, pero cada día la lucha parecía más desesperada. Mientras se dormía sola, Elisa no podía quitarse de la cabeza la idea de que tal vez ya había perdido todo lo que apreciaba y que no había vuelta atrás.
Hacía un mes que Andreas se había marchado de casa. Para Elisa, cada día era una lucha entre la desesperación y la esperanza. Seguía trabajando horas extras, intentando conseguir algo de dinero para compensar lo que había perdido. Pero, sobre todo, añoraba a Andreas, su vida juntos, que ahora parecía un recuerdo lejano. Una noche, cuando Elisa volvió a casa después de otro día agotador, encontró un mensaje de Andreas en su contestador. Elisa, creo que tenemos que hablar. ¿Quizá podríamos vernos mañana en nuestra cafetería favorita? El corazón de Elisa latió más rápido. Era la primera vez en todo un mes que Andreas se ponía en contacto con ella por su cuenta. Inmediatamente le devolvió la llamada y concertó una cita. Al día siguiente, Elisa esperaba nerviosa en la cafetería, tanteando con la servilleta. Cuando Andreas entró, apenas pudo contenerse y se abalanzó sobre él. Parecía cansado, pero le resultaba familiar. «Hola», dijo Andreas, sentándose frente a ella. «Hola», respondió Elisa, tratando de acallar el temblor de su voz. «Me alegro mucho de verte». Andreas sonrió débilmente. «Yo también me alegro de verte, Elisa. Este mes ha sido difícil». Pidieron café y hubo un silencio incómodo durante un rato. Finalmente Andreas habló. «Elisa, estuve pensando mucho en nosotros, en nuestra situación. Aún no puedo aceptar del todo lo que pasó, pero te echo de menos. A nosotros». Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Andreas, lo siento mucho por todo. Daría lo que fuera por volver atrás y cambiar de opinión». Andreas suspiró. «Lo sé, Elisa. Pero no es solo tu decisión. También es culpa mía. Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal. Debería haber tenido más cuidado contigo y con nuestras finanzas». «No es culpa tuya», Elisa negó con la cabeza. «Fui yo quien lo estropeó todo con mis mentiras». «Quizá ambos cometimos errores», dijo Andreas. «Pero la cuestión es, ¿podemos arreglarlos? ¿Podemos volver a confiar el uno en el otro?» Elisa lo miró a los ojos. «Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, Andreas. Te amo y quiero recuperar nuestro matrimonio». Andreas le cogió la mano. «Yo también te amo, Elisa. Pero tenemos que trabajar en esto. Creo que deberíamos ver a un consejero matrimonial». Elisa asintió con la cabeza, sintiendo que la esperanza bullía en su corazón. «Estoy de acuerdo. Haremos lo que haga falta». Acordaron empezar juntos las sesiones de terapia e intentar reparar su relación. Andreas aceptó volver a casa, aunque por el momento decidió dormir en la habitación de invitados. Los primeros días tras el regreso de Andreas estuvieron llenos de una mezcla de alegría y torpeza. Ambos intentaron ser atentos el uno con el otro, pero años de cercanía y confianza no podían recuperarse de la noche a la mañana. Su primera sesión con el consejero matrimonial fue emocionalmente difícil. Elisa habló de sus miedos y de por qué había decidido ocultar la verdad. Andreas compartió sus sentimientos de traición y decepción. El psicólogo les ayudó a iniciar el proceso de recuperación de la confianza, pero les advirtió de que sería un largo camino. Sin embargo, cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar, Reina volvió a intervenir en sus vidas. Empezó a llamar a Andreas todos los días, quejándose de su salud y de sus problemas económicos. «Andreas, cariño, me siento tan mal», sollozaba al teléfono. «Estoy sola y ni siquiera tengo dinero para medicinas». Andreas se sentía dividido entre el deseo de ayudar a su madre y la necesidad de poner límites. Elisa veía cómo le afectaba e intentaba apoyar a su marido, pero cada llamada de Reina parecía hacerles retroceder un paso en el proceso de reconstrucción de su relación. Una noche, después de una conversación especialmente emotiva con su madre, Andreas parecía especialmente angustiado. «¿Qué te pasa?», preguntó Elisa sentándose a su lado en el sofá. Andreas negó con la cabeza. «Mamá, dice que no puede pagar el alquiler, nos pide ayuda». Elisa sintió que todo su cuerpo se tensaba. «Andreas, no podemos, apenas tenemos dinero nosotros». «Lo sé», suspiró Andreas, «pero es mi madre, no puedo dejarla sin ayuda». «¿Incluso después de lo que hizo?», preguntó Elisa en voz baja. Andreas la miró con dolor en los ojos. «Sigue siendo mi madre, Elisa. No puedo sacarla de mi vida». Elisa sintió que viejos miedos y resentimientos surgían en su interior. «¿Y nosotros, Andreas? Apenas llegamos a fin de mes, intentando pagar las deudas que ella creó». «Ya lo sé.
estalló de pronto Andreas. ¿Crees que esto es fácil para mí? Estoy dividido entre la mujer que amo y la mujer que me dio la vida. Elisa retrocedió, sobresaltada por su arrebato de ira. Solo intento protegernos, a nuestra familia. Andreas respiró hondo, tratando de calmarse. Lo siento, no quería gritar, es que es todo tan complicado. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Elise rompió el silencio. Quizá deberíamos hablar de esto con nuestra psicóloga. Quizá ella pueda ayudarnos a encontrar una solución. Andreas asintió. Tienes razón, es una buena idea. En la siguiente sesión de terapia, hablaron de la situación de Reina. La psicóloga les escuchó atentamente y ofreció varias estrategias para establecer límites sanos con Reina sin negarle completamente su apoyo. Es importante que entiendas, dijo la psicóloga, que no tienes que sacrificar tu bienestar por Reina. Puedes ofrecerle apoyo emocional, ayudarla a encontrar servicios sociales que puedan proporcionarle ayuda económica, pero no debes responsabilizarte de sus problemas económicos. Elisa y Andreas aceptaron probar este enfoque. Hicieron un plan sobre cómo comunicarse con Reina y qué ayuda podían ofrecerle sin poner en peligro su propia situación económica. Sin embargo, cuando Andreas intentó hablar con su madre sobre los nuevos límites, Reina reaccionó violentamente. ¿Eso es lo que sientes por tu madre?, gritó al teléfono. Todo es por ella, ¿no? Esa mujer te puso en mi contra. Mamá, basta, dijo Andreas con firmeza. Es nuestra decisión conjunta. Queremos ayudarte, pero no podemos arriesgar nuestro propio futuro. ¿Qué futuro?, Reina resopló. No tenéis futuro. Destruyó nuestra familia con sus mentiras y ahora intenta quitarme a mi hijo. Andreas sintió que la ira aumentaba en su interior. Mamá, ya basta. Si no puedes respetar nuestros límites, vamos a tener que limitar la comunicación contigo. ¿La eliges a ella antes que a mí? La voz de Reina sonaba incrédula y resentida. Estoy eligiendo una relación sana, respondió Andreas. Y espero que algún día puedas formar parte de ella. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Elisa, que estaba a su lado, le abrazó. Has hecho lo correcto, le susurró. Estoy orgullosa de ti. Andreas le devolvió el abrazo, sintiendo que la tensión le abandonaba poco a poco. Gracias por estar a mi lado. No sé cómo habría manejado todo esto sin ti. En las semanas siguientes siguieron trabajando en su relación. Hubo momentos en los que resurgieron viejos resentimientos y miedos, pero intentaron ser sinceros el uno con el otro y solucionar las cosas juntos. Reina seguía llamándoles e intentando manipularles, pero Andreas se sentía cada vez más seguro a la hora de poner límites. Elisa le apoyaba, aunque a veces le costaba contener su irritación hacia su suegra. Una noche, mientras preparaban juntos la cena, Andreas se detuvo de repente y miró a Elisa. «Sabes, a pesar de todo lo que ha pasado, me alegro de que estemos pasando por esto juntos», dijo. «Es duro, pero siento que nos estamos fortaleciendo como pareja». Elisa sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Yo también lo noto. Podemos con todo mientras estemos juntos». Se abrazaron, y por un momento fue como si todos los problemas pasaran a un segundo plano. Sabían que aún quedaban muchas dificultades por delante, pero ahora estaban seguros de que podrían superarlas juntos. Sin embargo, el destino les estaba preparando para un nuevo reto. Al día siguiente, Andreas recibió una llamada inesperada del hospital. Reina había sufrido un accidente y estaba gravemente herida. Este giro de los acontecimientos amenazaba con alterar una vez más el frágil equilibrio que Elisa y Andreas habían luchado tanto por restablecer en sus vidas. La noticia de la hospitalización de Reina golpeó a Elisa y Andreas como un trueno. Apenas habían empezado a reconstruir su relación, y una vez más se enfrentaban a una crisis que amenazaba con destruir todos sus esfuerzos. Andreas fue inmediatamente al hospital, mientras que Elisa se quedó en casa, desgarrada por sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba realmente preocupada por la salud de su suegra, pero por otro, no podía quitarse de la cabeza el temor de que esta situación volviera a separarles. Cuando Andreas llegó a casa por la noche, su rostro estaba pálido y agotado. «¿Cómo está?», preguntó Elisa, tendiéndole una taza de té caliente. Andreas suspiró pesadamente. «No muy bien. Fracturas múltiples, hemorragias internas.
Los médicos dicen que necesitará tratamiento y rehabilitación a largo plazo. A Elisa se le encogió el corazón. Sabía lo que Andreas iba a decir y lo temía más que a nada. Elisa, empezó él, mirándola a los ojos. Mamá necesita ayuda. No tiene a nadie que la ayude excepto nosotros. Elisa respiró hondo, tratando de reprimir el pánico que iba en aumento. ¿Qué sugieres? Creo que vamos a tener que acogerla mientras dure su rehabilitación, dijo Andreas. Tenemos una habitación de invitados y podré cuidarla cuando estés en el trabajo. Elisa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. La idea de que Reina viviera con ellos parecía una pesadilla hecha realidad, pero vio el dolor y la preocupación en los ojos de Andreas y supo que no podía negarse. De acuerdo, dijo en voz baja. Si crees que es necesario. Andreas la abrazó. Gracias, Elisa. Sé que no será fácil, pero lo superaremos juntos. Las semanas siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para su matrimonio. Reina se mudó con ellos y el ambiente de la casa cambió al instante. A pesar de su estado, Reina nunca perdía la oportunidad de insertar un comentario mordaz o rememorar ofensas pasadas. Oh, Elisa, querida, no te preocupes. Sé que no eres muy buena anfitriona. Yo misma le enseñaré a Andreas cómo cuidar adecuadamente a un enfermo, habló Reina con fingida preocupación en la voz. Elisa intentaba no reaccionar ante las provocaciones, pero cada día le resultaba más difícil. Veía a Andreas dividido entre el cuidado de su madre y el deseo de mantener a su esposa. La situación económica de la familia era cada vez más tensa. Los gastos médicos de Reina y el equipamiento especial de la casa se estaban comiendo todos sus ahorros. Elisa trabajaba casi las 24 horas del día intentando llegar a fin de mes, pero sentía que se hundían. Una noche, cuando la tensión era máxima, Elisa no pudo más. «Ya no puedo vivir así, Andreas», dijo cuando por fin se quedaron solos. «Tu madre está arruinando nuestro matrimonio, nuestra vida». Andreas parecía agotado. «¿Qué sugieres? ¿Echarla a la calle?» «No, pero podríamos buscarle una cuidadora o una plaza en un centro de rehabilitación», sugirió Elisa. «¿Con qué dinero, Elisa?», preguntó Andreas cansado. «Apenas tenemos para la comida y las facturas». «Entonces, ¿tal vez deberíamos vender el piso?», sugirió Elisa desesperada. «Podríamos comprar algo más pequeño, pagar nuestras deudas». Andreas negó con la cabeza. «Este es nuestro hogar, Elisa. Aquí es donde planeamos criar a nuestros hijos, envejecer juntos. Y ahora vive aquí tu madre, que me odia y hace todo lo posible por destruir nuestro matrimonio», exclamó Elisa, incapaz de contener sus emociones. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y Reina apareció en el umbral en su silla de ruedas. «Lo he oído todo», dijo, con lágrimas brillando en los ojos. «¿Intentas deshacerte de mí, Elisa? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Andreas corrió hacia su madre. «Mamá, no, te has equivocado». Pero Reina ya se había echado a llorar, lamentándose a voz en grito de unos hijos desagradecidos y una nuera cruel. Los vecinos empezaron a golpear la pared, exigiendo silencio. Elisa estaba de pie en medio de aquel caos, sintiendo que se evaporaban los últimos vestigios de su paciencia. Miró a Andreas, que consolaba a su madre sollozando, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. «Me voy», dijo en voz baja. Andreas levantó los ojos hacia ella, llenos de asombro y dolor. «¿Qué? Elisa, no, hablemos». Pero Elisa ya se había dirigido al armario y había empezado a hacer la maleta. Le temblaban las manos y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sabía que tenía que hacerlo. «Elisa, por favor», suplicó Andreas tratando de detenerla. «Podemos arreglarlo». Elisa se detuvo y miró al marido al que amaba más que a la vida. «Lo hemos intentado, Andreas, pero ya no puedo. No puedo vivir en una casa donde me odian, donde cada día es una lucha. Te quiero, pero también tengo que quererme a mí misma». Reina observaba esta escena con sombría satisfacción. «¿Lo ves, hijo? Te dije que te dejaría en cuanto las cosas se pusieran difíciles». Elisa lanzó una última mirada a su suegra, llena de dolor y decepción. «Adiós, Reina. Espero que seas feliz». Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Andreas la siguió. «Elisa, por favor, no te vayas», le temblaba la voz. «Te quiero». Elisa se volvió con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también te quiero, Andreas, pero a veces el amor no basta. Adiós».
Con esas palabras salió del piso, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del portazo resonó en su corazón, marcando el final de su vida juntos. Elisa caminaba por las calles nocturnas de Alicante, sin saber a dónde iba. Su corazón estaba desgarrado por el dolor, pero en algún lugar de su interior sentía alivio. Sabía que había tomado la decisión más difícil de su vida, pero era necesaria para su propia salvación. De vuelta al piso, Andreas se quedó mirando la puerta cerrada, incapaz de creer que Elisa se hubiera ido de verdad. Reina se acercó a él en su silla de ruedas y le cogió la mano. «No te preocupes, hijo», le dijo. «Ahora me tienes a mí. Lo superaremos juntos». Andreas miró a su madre, y en sus ojos leyó una mezcla de amor y amargura. Sabía que había perdido a la mujer que más amaba en el mundo, pero no podía dejar sola a su madre. Era su cruz. Así terminó la historia de amor de Elisa y Andreas, destrozada por las mentiras, la manipulación y la incapacidad de establecer límites sanos. Sus sueños de una vida matrimonial feliz se desmoronaron, dejando tras de sí solo la amargura del arrepentimiento y las lecciones que aprendieron demasiado tarde. Elisa empezó una nueva vida, llena de penurias y soledad, pero libre de relaciones tóxicas. Andreas se quedó con su madre, siempre dividido entre el deber y el amor perdido. Y Reina consiguió lo que quería, pero a costa de la felicidad de su propio hijo. En esta historia no hubo vencedores. Cada uno de ellos pagó un alto precio por sus errores y decisiones. Pero la vida continuó, dejándoles solo el recuerdo de lo que podría haber sido si hubieran tomado decisiones diferentes.